esta computadora. Sonó un poco fuerte esa... No sé si es posible sacar esa vocecita, pero bueno. Vamos a comenzar una nueva serie, ¿sí? Recuerda que, como dijo Marión, estamos haciendo estudios por serie. La primera serie fue Una vida 180. ¿Se acuerdan cuál fue la segunda? ¿Alguien que se acuerde, que me diga cuál fue la segunda serie? Estuvimos viendo acerca... Ahí, Marión. Dale, Marión. Los pilares de los J180. Bien, estuvimos viendo cuáles son los fundamentos, los pilares de los jóvenes 180. Bien, así que estuvimos viendo acerca del discipulado, estuvimos viendo ser también comunidad y también de ser mensajeros. Y hoy día en esta serie de 3 temas que vamos a tener estas próximas semanas, vamos a estar hablando acerca de la vida de Jesús, Jesús el buen pastor. Y vamos a estar repasando cosas súper interesantes, inclusive un poquito profundas respecto a la vida del Señor Jesús y cómo Él se va a dar a conocer como el buen pastor. ¿Y qué significa ser el buen pastor y cómo nosotros también podemos ser unas buenas ovejas del buen pastor? Así que hoy día quiero ahí que podamos, y te voy a compartir ahora pantalla para que podamos ver el pasaje de hoy día de una forma más actuada. Yo creo que vas a conocer no sé si es una película, serie, pero sí la idea que puedas ver de una forma un poquito más gráfica en qué contexto está este pasaje. Así que voy a ir a compartir pantalla y vamos a escuchar y ver el video. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando ya han salido todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no lo seguirán, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces Jesús dijo de nuevo: En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que trabaja solamente por la paga y no es un pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo. Abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi padre me conoce, yo conozco a mi padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas a mí. Yo doy mi vida por ellas. Él es un buen maestro. Tengo otras ovejas que me pertenecen, que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y entonces oirán mi voz y serán un solo rebaño, con un solo pastor. El Padre me ama, porque yo estoy dando mi vida voluntariamente para tomarla de nuevo. A mí nadie me puede quitar la vida, sino que la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y también para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. ¡Él tiene un demonio! ¡Está loco! ¿Por qué le hacen caso? Un endemoniado no puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede dar la vista a los ciegos? Ahí sí. Bien, entonces ahí tenemos ahí el pasaje. El pasaje yo creo que se te vino a la mente, pero ahí precisamente es Juan 10. Ahí si puedes buscar en tu Biblia, vamos a estar buscando Juan 10 y de esa forma vamos a estar viendo acerca de este pasaje algunas cositas interesantes. Acerca de lo que es el buen pastor, yo creo que cuando hablas acerca de pastor, yo creo que se te viene inmediatamente un salmo.
No sé si te acuerdas el Salmo, ¿sí? El Salmo, a ver si alguien puede abrir su micrófono y me diga el Salmo que se recuerda cuando hablamos acerca de el buen pastor. El 23. Salmo 23, ¿cierto? Ahí no sé quién fue, ¿Fernanda? Ah, la Tiare. Tiare, bien, excelente. Tienes un puntito ahí para el concurso bíblico. Ah. Entonces, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y así continúa este pasaje, ¿sí? Este pasaje que habla acerca de que Jehová es mi pastor. Pero aquí vamos a hablar acerca específicamente de que Jesucristo se da a conocer como el buen pastor. Y quiero hoy día compartir contigo, a ver si puedo ahí compartir el primer título, si no me equivoco. Ahí está. Entonces, el título es obviamente el buen pastor. Hoy día vamos a estar hablando acerca del buen pastor y qué características tiene este buen pastor. Este buen pastor va a hacer una configuración interesante como lo va a plantear estos pasajes y se puede plantear la siguiente división. En primer lugar, el buen pastor, espera un momento que estoy tratando de ubicar, ahí está el cursor. En primer lugar, el buen pastor, si estás tomando apunte, nota, el buen pastor organiza su rebaño. Vamos a estar viendo dos puntitos acerca de esto y unos subpuntos acerca de cada uno de estos. Pero el pastor quiere organizar su rebaño. Ahí sale desde los versículos del 1 al 6. Él quiere organizar su rebaño. Y en primer lugar, dice, él llega por el camino apropiado. ¿Sí? ¿Por qué llega por el camino apropiado? ¿Por qué? Porque el pastor que tiene derechos sobre las ovejas no necesita meterse a escondidas, ¿cierto? Un pastor obviamente ya conoce a estas ovejas. Inclusive, mira lo que pasa acá en este versículo. Mira, vamos a ir a Juan 10. Dice Juan 10 del 1 al 2. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor que tiene derechos sobre las ovejas, ¿sí? Es el que no se mete por la puerta o por otra parte de una forma escondida, ¿sí? Ese es el pastor que no es el pastor, sino que es un ladrón, el que se mete por otra parte. Y por eso hablando acerca de esto, de que el pastor es alguien que se merece estar ahí, en ese lugar. El que puede entrar por la puerta. Cristo pudo allegarse a su pueblo, ¿sí? Porque acá la gente a la cual está dirigiéndose son judíos, ¿sí? Jesucristo, el Señor Jesús, vino a buscar a su pueblo, pero después vemos que hay una negación y no lo toman en cuenta. Cristo pudo llegarse a su pueblo porque tenía el derecho de hacerlo. Mira lo importante de esto. Él tenía el derecho de hacerlo. Ahora tú me preguntarás, ¿por qué tenía el derecho? Bueno, las profecías del Antiguo Testamento hacían referencias a Él y nadie más que a Él. ¿Sí? No hay otra persona, solamente el Señor Jesucristo. Él, inclusive, estas credenciales se dan a conocer en el Antiguo Testamento. Inclusive estas credenciales dicen, van a ser de una virgen como Isaías lo había profetizado. Ahí en Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Dios con nosotros. Entonces va hablando acerca de estas credenciales en las cuales hay muchas más credenciales. No tenemos el tiempo ahora como para poder tomarlas todas, pero hay muchas credenciales de que el Señor Jesucristo sí era la persona elegida para este rebaño. Tener el derecho al trono de David por la línea inclusive de su padre, José. Recuerda que ahí en Mateo 1 va hablando acerca de la genealogía del Señor Jesucristo, cuál es su ascendencia. Y su ascendencia por la parte de su padre, de José, llega hasta el rey David. Entonces hay un derecho también por esta parte, inclusive la parte legal, ¿sí? También la parte física, en este caso en el cual el Señor Jesucristo era el pastor y podríamos decir es el pastor de este pueblo.
Entonces, el pastor llega por el camino apropiado. Recuerda, él y sus credenciales dan a conocer de que él es el buen pastor y no es un ladrón o cualquier otra persona que no corresponde. Y ahí tenemos una imagen entretenida que habla acerca, no entretenida, sino que da como la vista acerca de que el pastor va caminando ahí por un camino y se está acercando a las ovejas. En segundo lugar, estas características que debe contar el pastor, en segundo lugar, es recibido por el portero. Ahora, ¿por qué preguntarás, es recibido por qué portero? Mira el versículo 3. A este abre el portero. ¿Lo habías notado antes? O sea, muchas veces pasamos por este pasaje, pero lo pasamos así rápido y decimos, bueno, Jesús, el buen pastor, saca las ovejas, pero mira, acá hay varios detalles los cuales nosotros podemos introducir. Dice, y el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, es recibido por el portero, ¿sí? En segundo lugar, en el punto B del primer punto que estamos viendo, que él quiere organizar su rebaño, es recibido por el portero. El portero era una persona encargada de vigilar, ¿sí? De vigilar el rebaño hasta que llegara el pastor y entonces admitirle en el redil. Los pastores se guardaban y guardaban a las ovejas en alrededores de la ciudad, así en unos rediles en los cuales se metían todas las ovejas y se dejaba ahí con este portero, con este cuidador. Entonces, al momento de él llegar en la mañana, él lo admite el portero y ya deja prácticamente al pastor con su rebaño. Esto parece retratar inclusive a la persona de Juan el Bautista. No sé si se te pasó por la mente, pero Juan el Bautista era el portero de este rebaño, aquel que se presentó oficialmente al pastor, a la nación. Mira lo que dice ahí en Juan 1:26. Ahí sí puedes ir un poquito más atrás. Ahí si si puedes tener ahí a mano Juan 1:26 al 28. Ya, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No, ahí no, no, ahí no. Ahí está, leíste hasta el 28, ¿no? Ya, ok, perfecto. Entonces, ahí el versículo 29 dice, y sigue lo siguiente, dice, el siguiente día vio a Juan, a Jesús, que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 30, este es aquel de quien yo le dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El versículo 31 dice, y yo no le conocía más para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33 dice, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. El versículo 34 termina así, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que vemos entonces cómo Juan era el portero de la nación de Israel. Recuerde que estos pasajes deben entenderse en cuanto a su contexto, porque es muy fácil decir, bueno, mis ovejas oyen mi voz y ellos me reconocen, pero muchas veces lo sacamos de contexto. Se dirige específicamente a la nación de Israel. Entonces vemos entonces que cuando escuchamos estos versículos, nuestra mente debe viajar inmediatamente al contexto, a quién estaba predicando el Señor Jesucristo. Entonces Juan el Bautista era el que guardaba la puerta, era el portero, ¿sí? Era el portero el cual estaba guardando a este pueblo, preparándolo para al Señor Jesucristo. Y dice ahí, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto dice lo siguiente, dice, llama a sus ovejas por su nombre, ¿sí? Como dice ahí
el versículo 10, ¿sí? El capítulo 10, ¿sí? Versículo, si no me equivoco, 36. ¿Sí? Mire, y dice, y al que el, perdón, el versículo 36 dice lo siguiente: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros así tú blasfemáis, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces vemos entonces que el Señor Jesucristo, ¿sí? Empieza a llamar y llama por su nombre, como bien dice ahí. Muchos rebaños eran guardados por un redil palestino, ¿sí? Porque eran separados por sus propios pastores que llamaban a sus ovejas de una manera especial, ¿sí? Tú vas a notar de que el pastor, cuando va a llamar a sus ovejas, cuando lo llama a otra persona, no atienden, pero cuando llama el propio pastor, sí lo atienden porque tiene una forma particular de llamar o reconoce inclusive su voz. Dice, de esa manera, ¿sí? Cuando Cristo llegó al pueblo de Israel, no todos los judíos le reconocieron como el Mesías, ¿sí? Eso es un hecho, no todos lo reconocieron como el Mesías, pero aunque muchos eran fieles en el sistema religioso judío, recuerda que estaba este sistema religioso, el judaísmo, en esa época, no formaban parte del verdadero rebaño espiritual de Dios, a quienes aquellos estaban buscando realmente las profecías del Antiguo Testamento. Esos eran los que estaban esperando al Señor Jesucristo, los que querían oír su voz. Algunos, sin embargo, sí eran del verdadero rebaño, como bien te dije. Algunos sí esperaban verdaderamente la redención de Israel, como el ejemplo de Zacarías, Elizabeth, Simeón, Ana, María, José. Todas estas personas estaban centradas en la profecía y esperaban acerca de esa redención, no política, ¿sí? Porque algunos israelitas esperaban una redención así política, de una revolución, de sacarlos del yugo de la esclavitud de los romanos, pero la profecía hablaba de otra cosa, hablaba de una redención espiritual. Y estas personas que estaban esperando ese reino, que estaban esperando esa redención espiritual, eran los que, los que se merecían, o más bien merecían, sino que eran parte del redil que estaba esperando al Señor Jesucristo. Y cuando llegó el Señor Jesús, lo recibieron con gozo al Salvador que había llegado. En los pasajes anteriores hablaba acerca del ciego, ¿sí? Que el Señor Jesús hizo un milagro a un ciego. Y este es uno de los tantos milagros que el Señor Jesucristo hizo hacia alguien que realmente estaba esperando también el reino. Cuando el verdadero pastor llegó, él reconoció su voz, ¿sí? El ciego reconoció su voz porque también estaba esperando a este Salvador, ¿sí? Así que las personas que estaban esperando la profecía, que estaban basándose a ese era su redil, el cual él venía también a predicar y también a poder buscar. Pero a otros más se empezaron a dar cuenta acerca del Señor Jesucristo y tomaron también unas decisiones importante. Así que él llama a sus ovejas por su nombre, ¿sí? Y ahí está a quienes estaban esperando esta redención, ¿sí? Ahí están las ovejitas que podemos decir que estaban esperando ahí al Señor Jesucristo. Una pequeña imagen acerca de las ovejas, ¿okay? En cuarto lugar, dice, saca a sus ovejas del redil, ¿sí? El del redil. Entonces, vemos ahí en el versículo 3, ¿sí? Ahí no sé por qué leí el 35, parece que era el 3. Dice, hablamos acerca del 3, el versículo 3c que dice, y a sus ovejas llaman por su nombre, y él las saca, dice. El versículo 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas les siguen, porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces el versículo, ¿sí?, va comentando esto, acerca de que él saca a sus ovejas del redil. El presente Jesús, al presentarse Jesús ante la nación de Israel, los líderes le rechazaron. Es un hecho. Tú lo encuentras al principio, él va hablando inclusive a estos líderes y los líderes lo rechazan una y otra vez.
Y no solo lo persiguieron a él, sino también persiguieron a todos los que le siguieron al Señor Jesucristo. Esta es la explicación del Señor a su relación con inclusive con el ciego, ¿sí? El pasaje anterior, como bien te dije, Jesús hizo un milagro a un ciego, y este ciego prácticamente daba testimonio a los fariseos que inclusive llamaran a sus padres para que diera testimonio acerca de quién había sido este ciego, pero qué pasó con él, si verdaderamente era verdad de que era ciego o no. Y ahí le preguntan, bueno, ¿él tiene edad para que pueda hablar? Y los padres dijeron, y bueno, el ciego habló, bueno, a mí se me presentó esta persona y él dio testimonio de su milagro, que él había ciego inclusive de nacimiento. Entonces, vemos entonces cómo el ciego tuvo una relación, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo importante. Había sido inclusive expulsado del judaísmo porque había aceptado a Cristo, ¿sí? Este ciego. El redil del judaísmo había cumplido su propósito. Entonces vemos entonces al pastor, ¿sí? Vemos al portero, que era el portero de toda la nación de Israel, y este redil, el redil se refiere a al judaísmo propiamente tal, a toda la cultura del judaísmo, que ya había cumplido su propósito. ¿Sí? Ya cumplió su propósito el judaísmo. ¿Por qué? Porque había conservado a la nación bajo la protección de Moisés, de la ley de Moisés, y les había separado de las naciones idólatras del mundo. Entonces, el redil ejercía un cerco como de protección. Y la protección fue de que estuvieron bajo la ley de Moisés y no tenían que mezclarse con otras naciones, los mantuvo ahí en la nación y no mezclándose con naciones idólatras. Pero ahora Cristo había llegado, ¿sí? Y había empezado un nuevo orden. Y aquí hablamos acerca del orden que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, este orden, como dice ahí en Gálatas, ¿sí? Ahí te lo voy a dejar el versículo en Gálatas 3, 24, 25, si gustas ahí anotar, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. El ayo es como el maestro que enseña a los más pequeñitos y lo acompaña en este proceso, ¿sí? Entonces, de esa forma fue la ley para el judío, para el judaísmo, ¿sí? Pero cuando llegó Cristo fue una forma diferente, porque venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, no estamos bajo de la ley, sino que estamos bajo de la gracia. Entonces, vemos entonces que los fariseos podían, vamos a aceptar algunos que están uniéndose, los fariseos podían objetar a Jesús de que no fue quien sacó al ciego, sino que ellos inclusive lo expulsaron, ¿sí? Así que es algo interesante que podemos ver de que Jesucristo, al momento de que este ciego puso su fe en Jesús, creyó y después lo vio con sus ojos, ya prácticamente los fariseos lo expulsaron del fariseísmo, del judaísmo, y este ciego abrazó la nueva fe en Cristo. Entonces, pero un momento, ahí está, excelente. Dice: el Mesías estaba formando su rebaño en cumplimiento de la antigua profecía. Es el interés de observar este pasaje y que no declara en ninguna parte que el rebaño regresa de nuevo al redil, sino que el Señor Jesucristo los saca del redil, ¿sí? Los saca del judaísmo y están bajo la gracia del Señor Jesús. Entonces la audiencia que escucha a Jesús estaba compuesta principalmente de fariseos. Ojo con esto. Fariseos incrédulos. Mira lo que dice ahí en Juan 9:40. Vamos un poquito más atrás. Dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y digo, oye, dos dedos de frente, sí, eran ciegos. Eran ciegos que no se daban cuenta por dónde estaban andando y eran guías de otras personas estos ciegos. Así que de esa forma se escriben a los fariseos. Y no se apropiaron de la verdad de que él encarnaba, el mismo Jesús. Mira lo que dice el versículo 10, versículo 6. Capítulo 10, versículo 6, ahí está. Dice: esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendieron que era lo que les decía. Ellos no podían entender acerca de esto,
Entonces vemos entonces cómo el Señor Jesús quería de esa forma organizar su rebaño. Él quiere organizar su rebaño, pero además de organizar su rebaño, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Sí? En segundo lugar, ahí está, ahí podemos ver una foto de un rebaño. ¿Sí? Yo creo que todos han visto una foto de un rebaño de ovejas, no es algo nuevo, pero Él quiere organizar su rebaño. Pero además de esto, el pastor quiere alimentar a sus ovejas. Y este es el último punto que quiero compartir con ustedes. Ahí desde el versículo 10 hasta el versículo, disculpe, del versículo 7 al versículo 10. Entonces Jesús procede ahora a describir a una segunda escena. Y esta segunda escena nos va a dar una instrucción adicional. La escena corresponde al mediodía, ¿sí? Entonces hablamos acerca de la primera escena, que habla acerca de que él cuando llega se presenta al portero, el portero ahí abre la puerta, el Señor Jesús ahí se va al principio y empieza a guiar a todas las ovejas, y ya pasa ya al mediodía, ¿sí? Y el mediodía, ¿qué es lo que el buen pastor quiere hacer? Quiere alimentar a sus ovejas. La escena corresponde entonces al mediodía, donde las ovejas aparecen fuera del redil pastando en las laderas, en los montes. Ahí puedes ver una pequeña imagen acerca de esto. Así que ahí ves a dos ovejitas felices saltando porque están en un pasto verde, ¿sí? No creo que una ovejita sea feliz donde hay solamente tierra, ¿sí? Y unos pequeños pedazos de, de pasto, podríamos decir, ¿sí? Cosa que inclusive pasa en las laderas mucho allá en Israel, que hay poquito pasto y que se va regando inclusive con el amanecer, ¿sí? Con este rocío, y hay pequeños pastos que el Señor o los pastores deben llevar a buenos pastos a las ovejas. Ahí sí, perfecto. Entonces, ahí vemos una imagen feliz de dos ovejitas ahí pastando y estas, las ovejas aparecen fuera del redil pastando en las laderas de los montes y bebiendo de los arroyos. ¿Sí? Esa es como la idea general. Jesús se llamó a sí mismo inclusive la puerta para enseñar la verdad de la provisión para los suyos. Él es la puerta. No hay que pensar de que Él es prácticamente la puerta, sino que es la puerta del redil. No tenemos que pensar esto. Dice, porque Él ya ha sido diferenciado de esa puerta al llamarse pastor. ¿Sí? Jesucristo es el pastor. Más debemos pensar de que la puerta es como la representación de la entrada por la que la oveja pasa para entrar al pasto, agua y sombra. ¿Sí? Esa es la representación. No es que es, sino que es una representación para pasar al pasto y las aguas. ¿Sí? Inclusive la sombra, que es muy necesario en esos ambientes cálidos. Entonces, Él quiere alimentar sus ovejas, y en primer lugar, son dos puntitos que quiero compartir contigo. Él es la puerta a la salvación, ¿sí? Es una representación a la puerta a la salvación, a donde nosotros vamos a pasar y vamos a encontrar y saciar nuestras necesidades. Entonces, Jesús es el pastor y se representa también como una puerta. La puerta de la salvación, del versículo 7 al 9. Ahí sí, a ver, Cari, si me puedes ayudar, del versículo 7 al 9, en Juan 10, por favor. Ya. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Bien, muchas gracias. Entonces, la seguridad perfecta de la oveja consiste en estar cerca del pastor. Así es con Cristo inclusive, pues la salvación espiritual es provisoria mediante la unión, es provista, no provisoria, ojo, es provista mediante la unión con Él. Y esta es permanente, no provisoria. Pero la fe en el Señor
en Él como el Señor y Salvador. El creyente es introducido al reino de la salvación. Cristo convierte así en nuestro pastor y se convierte en nuestro pastor y asume la responsabilidad de suplir todas nuestras necesidades. Entonces, al momento de tomar una decisión, ¿sí? Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice ahí en Efesios 1:13, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces, vemos entonces que al momento de yo creer en el Señor Jesucristo, Él se convierte inmediatamente en nuestro pastor y Él asume esta responsabilidad de suplir nuestras necesidades. Él es la puerta a la salvación, nuestra salvación eterna, pero también Él se hace responsable también de nuestras necesidades. En segundo lugar, ya con esto terminando, en segundo lugar, Él es la puerta a nuestro sustento, ¿sí? Es la puerta a nuestra salvación, ¿sí? Al momento de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, pero también es nuestra puerta a nuestro sustento. Ahí el versículo 9, ¿sí? Dice lo siguiente, como bien le leía ahí Cari, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿sí? Hallará pastos. Entonces vemos entonces cómo este versículo va hablando acerca de que los pastores tenían la responsabilidad de localizar el pasto para sus rebaños. Una tarea sumamente importante. Recuerda que sin pastor no hay rebaño. Sin pastor no hay rebaño. El pastor siempre tiene que conducir a sus ovejas al buen pasto. La responsabilidad de localizar el pasto para sus rebaños era una tarea nada difícil en una tierra que era bastante árida, así como bien te comentaba. Inclusive hay videos que muestran acerca de cómo eran las laderas en Israel. Eran bastante áridas y había que buscar estos buenos pastos. De esa manera, de la misma forma, Cristo es el que sustenta a los creyentes su crecimiento espiritual. Ocurre a medida de que se alimentan, de que Él, oyendo su palabra y obedeciendo, de esa forma nosotros nos alimentamos. Y de esa forma nosotros podemos crecer. Así que de esa forma vemos que Jesús nos quiere llevar a buenos pastos, pero debemos tomar esta decisión de comer de buenos pastos y de poder alimentarnos de estos buenos pastos y también de poder creerle al Señor Jesucristo y seguirle para encontrar estos buenos pastos. Vemos entonces ahí en Hechos 20:32, dice lo siguiente, dice, ahora hermanos, dice, os encomiendo a Dios, en Hechos 20:32, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, dice. En 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces nos pone también acá la decisión también de poder seguir al Señor Jesucristo, de ser una buena oveja y seguirlo, que Él nos llevará a buenos pastos. Y tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, tenemos el tiempo también de oración, el tiempo de búsqueda. Y también muchas veces no le sacamos el provecho completo a esto. Yo creo que podría ser que no es completo, puede ser algunas veces en la semana, o puede ser que sí tengas este tiempo de alimentación. Pero si no lo estás haciendo, yo creo que es una buena instancia para poder decir, ¿sabes qué? No estoy comiendo de buenos pastos, estoy comiendo de otros pastos, de otras partes que ni siquiera me alimentan, ni siquiera estoy comiendo pasto. Estoy comiendo de las basuras por ahí que dejan otros. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo te quiere llevar a buenos pastos. El Señor Jesucristo quiere que te alimentes, quiere que crezcas y quiere que crezcamos de esa forma para poder conocerle más, adorarle de mejor forma y también poder servirle de mejor forma. Es una tarea hermosa que el Señor Jesucristo siempre está ahí golpeando la puerta de nuestro corazón, cada día, en cada instante, que podemos mejorar en nuestro tiempo de alimentación, en nuestro tiempo también de obediencia en nuestra vida. Habla acerca de una expresión común en la Biblia de entrar y salir,
¿sí? Entrar y salir, en la Biblia representa la idea de vivir y llevar adelante sus propios asuntos inclusive. Dice ahí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El versículo anterior dice, yo soy la puerta, porque el mí entrare seré salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esta definición va hablando de algo súper interesante, que esta expresión es común en la Biblia, pero habla acerca de la idea representa la idea de vivir y llevar adelante sus propios asuntos. Mira lo que dice ahí en Deuteronomio 31:2. Dice, el 31:1 dice lo siguiente, Josué es instalado como sucesor de Moisés, ese es el título. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasará este Jordán. Dice, no puedo salir ni entrar, ¿sí? Ya por el tema de su edad. En Segunda de Crónicas habla acerca de este dicho. En Segunda de Crónicas 1:10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién gobernará a este pueblo tan grande? En Hechos 1:21 dice lo siguiente, es necesario pues de que estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros. Entonces, una palabra interesante de entrar y salir, pero acá habla acerca de que vamos a encontrar abundancia y hallaremos pastos buenos para nosotros. Y el siguiente versículo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos entonces que la palabra de Dios es sabia, ¿sí? Yo creo que dentro de esto el ladrón es astuto, es muy astuto, y él quiere hacer esto en nuestra vida. Quiere hurtar, matar y destruir. Yo creo que en esta cuarentena nos hemos dado cuenta cómo a algunos inclusive ha hurtado una vida, ha hurtado algunas posesiones, o más que posesiones, sino que su vida espiritual. Inclusive algunos se han apartado y no quieren más del Señor Jesucristo. O prácticamente inclusive han llegado inclusive a tal desesperación que han destruido su vida. Esto es lo que viene a hacer el enemigo, ¿sí? En caso contrario, el buen pastor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De dónde me estoy alimentando? ¿Sí? ¿De dónde estoy sacando esta fuerza, estos nutrientes para poder seguir mi vida? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Sí? Yo creo que una linda reflexión para que podamos decir, bueno, ¿realmente el Señor Jesucristo es mi pastor? ¿El Señor Jesucristo es el que está guiando mi vida? ¿O mi mente está viajando, estoy siendo guiado por otras corrientes, por otras cosas en las cuales me están desviando de la mirada del Señor Jesucristo? ¿De dónde estamos alimentándonos? ¿De qué redil somos? ¿Sí? Así que quiero llevarlos a este pensamiento hoy día, decir, el Señor Jesucristo es el buen pastor, de Él podemos sacar todo lo necesario, ¿sí? Una vez yo dije, en el mundo no voy a encontrar algo que me satisfaga, no hay, ¿sí? Yo vengo de una vida completamente desordenada y en eso no encontré algo que me llenara, pero cuando conocí al Señor Jesucristo, Él cambió mi mente, mi corazón, y pude encontrar algo que verdaderamente me llene. Yo creo que este es el pensamiento hoy día. ¿Sí? ¿Qué te está llenando hoy día? ¿De qué me estoy alimentando? ¿A quién estoy siguiendo? Espero que sea el Señor Jesucristo quien guíe nuestra vida. Y si no lo es, hoy día está la oportunidad de poder volver a seguirlo, de poder volver a alimentarse y ponerse ahí bajo el redil del Señor Jesús. Él dice que ellas son sus ovejas. Sí, Él vino por Israel, pero Él dice, yo tengo otras ovejas. Y Él está hablando acerca ya en ese tiempo de la iglesia. ¿Sí? Y luego dice que serán un solo pueblo. Entonces vemos que también es profético esto. Estamos hablando de que también nosotros estamos dentro de estas palabras de las que decía el Señor Jesucristo. Y de estas palabras nosotros nos tomamos. Si no, nosotros no tendríamos nada que hacer. Solamente la salvación sería para Israel.
pero sí Él nos incluyó. Él tomó en cuenta a nosotros. Él tuvo y sabe tu nombre. Él conoce quiénes han recibido y quiénes han tomado una decisión por Él. Y Él espera también que muchos más puedan venir a su redil. Así que de esa forma quiero invitarte a orar y a reflexionar en este tiempo. Señor, gracias porque podemos entender tu palabra. Gracias porque tú eres el buen pastor, que asumes una responsabilidad increíble en nuestra vida. Y oramos, Señor, para que en este tiempo podamos reflexionar en ti. Señor, queremos, Señor, seguir tus pasos, seguir tus pisadas. Y oramos, Señor, para que cada día podamos mejorar y ser mejores ovejas comiéndote el buen pasto que tú nos estás guiando. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo con tu palabra, a poder buscarla, escudriñarla y poder alimentarnos, Señor, inclusive para poder tener argumentos, Señor, pasajes ante este mundo que se está perdiendo con diferentes idolatrías, Señor, diferentes corrientes de pensamiento, los cuales van contrario a tu palabra. Señor, no queremos que nos pillen desprevenidos, desnutridos, y amado Dios, que nos quiten, Señor, esta esperanza que tenemos en ti. Por eso queremos pedirte ayuda, Señor, para que tú nos fortalezcas con tu palabra, que podamos buscarte a ti y poder enfrentar este mundo, Señor, que se está perdiendo sin tu palabra. Oro por mis hermanos, hermanas, Señor, en este tiempo, que tú los fortalezcas. Oro, Señor, por los hermanos, Señor, que están lejos de ti en este tiempo. Que el enemigo, Señor, ha hecho, Señor, una obra en ellos, Señor. Oramos, Señor, por ellos para que también puedan volver a este redil, que puedan volver a tu palabra, que puedan volver a estar y tener una comunión contigo. Y oramos, Señor, también por las personas que no te conocen, para que tengamos la suficiente valentía, esfuerzo, fortaleza de poder predicarles el Evangelio de Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.